Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor porque estamos aquí reunidos para adorar su santo nombre. Maravilloso este himno. Como Jesús no hay otro amigo. En este mundo los amigos nos abandonan, los familiares nos abandonan, pero Jesús nunca nos abandona. Hay un maravilloso versículo en la Biblia que dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, ciertamente Jehová te recogerá. Y este himno deberíamos de tenerlo siempre bien presente, porque estamos viviendo en tiempos turbulentos, estamos viviendo en tiempos de premura, en tiempos difíciles, donde hoy más que nunca el ser humano necesita poner su confianza en Jesús, porque como bien dice el maravilloso, como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Y en estos tiempos nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Los hombres fallan. Nuestra esperanza y nuestra confianza no puede estar puesta en hombres, solamente en Cristo Jesús. Me encanta este himno porque nos hace ver de que yo, como hijo de Dios, debo de poner mi mirada en Él, en Cristo Jesús. Y esperemos que cada uno de nosotros tengamos puesto nuestra mirada en Cristo Jesús. Quiero extenderle una cordial bienvenida a todos los hermanos que siempre están conectados a través de las redes sociales, que siempre están cada sábado con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y le doy muchas gracias al Señor porque, como bien dice su palabra, que su palabra nunca vuelve vacía. Y me gozo grandemente como hay hermanos que están teniendo una mejor comprensión de la palabra de Dios a la luz de los escritos también de la hermana White. Hoy tenemos un tema muy especial y el tema que hoy vamos a tener va a ser la conclusión de la parábola del trigo y la cizaña. Una parábola que siempre ha tenido sus cosas, una parábola que a veces hemos aplicado un poco mal en algunos sentidos, y permite el Señor que a través de estos 5 temas que nosotros hemos estudiado de la parábola del trigo y la cizaña nos haya quedado bien claro en cuanto a esta parábola, el estudio de esta parábola. El subtítulo que hoy hemos escogido para este último tema es la destrucción de la cizaña. La destrucción de la cizaña. Y antes de continuar el estudio de esta mañana, yo quisiera a todos aquellos que me pudieran acompañar de rodillas, aquellos que se puedan arrodillar, y los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, si se pudieran arrodillar conmigo, según si pueden, sea la situación que tengan. Pero vamos a pedir la dirección del Señor para que sea Dios el que hable, que no sea mi palabra. Yo siempre digo, el ser humano, si hemos venido aquí a este lugar santo a adorar al Señor, es Dios el que debe de hablar, no yo. Yo soy un simple mortal, sujeto a fallos, sujeto a errores. Yo soy un simple mortal falible, pero Dios es infalible y Él no falla. Por eso es que yo pido que ya en esta mañana sea Dios el que hable. Por eso en estos momentos yo ahora me voy a arrodillar para pedir la bendición del Señor para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, estamos aquí humildemente porque queremos abrir tu palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es limpia, tu palabra es poderosa, Señor. Porque tu palabra tiene poder para cambiar nuestras vidas. Tu palabra tiene poder para cambiar nuestros corazones, cambiar nuestras mentes. Tu palabra tiene poder para limpiarnos y transformarnos, Señor. Y Padre, acudimos delante de ti para que al abrir tu palabra el Espíritu Santo esté en medio nuestro y el Espíritu Santo sea el que habla a través de mí. Que no sea mi palabra, sino sea tu palabra. Que lo que hoy tú vayas a decir, esa palabra pueda calar hondo en nuestros corazones. Que podamos ser bendecidos en esta mañana con tu poderosa palabra, Señor. Que podamos ser bendecidos con la verdad, Señor. Que en esta palabra podamos presentar a Jesús y que podamos mirar a la cruz de Cristo Jesús, porque en Jesús hay salvación, Señor.
Úsame poderosamente, como siempre lo has hecho. Toma el control de mi mente. Toma el control de mis pensamientos. Toma el control del tiempo. Toma el control de mi lengua. Toma el control de mis palabras. Toma el control de mis cuerdas vocales, Señor. Y que seas tú el que hable a tus hijos, Señor. Ya que te lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, ya como bien habíamos dicho, hoy vamos a concluir el estudio de la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a concluir ya con esta parábola hoy. Y hoy vamos a ver algunas cosas muy interesantes de esta parábola. Antes les invito a todos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 30. El versículo escogido para el estudio de esta mañana. Dice Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Noten que aquí el Señor Jesucristo dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer hasta el final de la siega. Pero la pregunta es, ¿el trigo y la cizaña tienen que convivir juntos dentro del verdadero pueblo de Dios? Y esto es una buena pregunta porque en los otros temas anteriores hemos aclarado que Dios nunca ha querido cizaña dentro de su pueblo. Y en el Antiguo Testamento nosotros habíamos estudiado en los temas anteriores que cada vez que la cizaña se levantaba dentro del pueblo de Dios, ¿qué era lo que Dios hacía? ¿Cuál era la manera en que Dios eliminaba la cizaña? Destruyéndola. Destruyéndola. Y es muy interesante que aún el relato de Acán, hermanos, es un relato que trae muchísimas lecciones valiosas. Porque la mensajera del Señor, comentando en cuanto al relato de Acán, y la palabra de Dios también lo confirma en el libro de Josué, que por el pecado de un hombre, el pueblo no pudo obtener la victoria. Cuando fueron a la batalla, fueron derrotados. Y Josué rasgó la vestidura y le dijo, pero Señor, ¿qué ha pasado? Que hemos sido derrotados. ¿Y qué dijo el Señor? Dentro de tu pueblo hay anatema. Y hasta que tú no quites este anatema, tú no vas a poder hacerle frente al enemigo. O sea, por el pecado de un hombre, hermanos, el pueblo de Dios no pudo alcanzar la victoria. Y es muy interesante que la hermana White en el libro Patriarcas y Profetas, comentando de este incidente, ella dice que cuando en la iglesia de Dios hay pecado, si el pecado no se quita, no se elimina de la iglesia, dice que eso impide que las bendiciones de Dios desciendan sobre su pueblo. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que tener un concepto bien claro acerca de la santidad. Porque Dios es un Dios santo. Pero cuando dentro de su pueblo hay pecado, eso hace de que Dios detenga las bendiciones para su pueblo. Y noten que hasta que Josué no eliminó ese anatema del pueblo, el pueblo entonces después ya estaba listo para hacerle frente a sus enemigos.
pero no podían salir a la batalla hasta que no eliminaran ese anatema. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que en este mundo el trigo y la cizaña van a llegar hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin tienen que llegar. Y cuando hablamos de cizaña, no solamente estamos hablando de la cizaña que está fuera de la iglesia, aquellos que son incrédulos que no creen, sino que estamos hablando aún de la cizaña dentro del pueblo de Dios. Porque muchas veces cuando hablamos de la cizaña es muy fácil decir los incrédulos, los que no creen, los impíos. Y es verdad. ¿Y qué tal la cizaña dentro de la iglesia? Y en otros temas anteriores hemos visto de que es menester de que exista una separación. Y también en otro tema anterior hemos visto que en la parábola del trigo y la cizaña abunda más la cizaña que el trigo. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacer no es cómo es que la cizaña va a ser destruida, la que está dentro de la iglesia. Y también la que está fuera de la iglesia. Y para eso yo les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 9. Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Note que ahora el Señor dice que los verdugos de la ciudad. Ahora, ¿de qué ciudad se está refiriendo? ¿De qué ciudad se está refiriendo? El versículo 4 dice de Jerusalén. Jerusalén, ¿qué representa? La iglesia, el pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios. Pero es interesante que dice que estos verdugos, cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y dice el versículo 2, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Hacia el norte. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta y vamos a buscar aquí en la palabra de Dios. Vamos a buscar aquí un momentico en la palabra de Dios. Y quiero a ustedes hacerles una pregunta. ¿Dónde está el trono de Dios? Los cielos. Vamos a buscar Isaías 14:13. Miren lo que dice Isaías 14:13. Isaías 14:13. Porque noten que hay 6 varones que vienen del norte. Y vamos a ver qué es lo que hay en el norte. Porque estos varones vienen del norte. Y son verdugos. Y en su mano traen instrumentos de destrucción. Isaías 14:13 dice:
hablando de Satanás, hablando de Lucifer, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Dónde es que está ubicado el trono de Dios? En el lado norte. Entonces, cuando vamos a Ezequiel capítulo 9, el versículo 2, donde dice que estos 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. ¿De dónde vienen estos verdugos? Del trono de Dios. Del trono de Dios. ¿Y quiénes son estos verdugos? Ángeles. Ángeles que vienen con su instrumento, y vamos a ver más adelante cuáles son esos instrumentos para destruir. Dice, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrado se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en el medio de ella. Ahora, dentro de estos varones hay uno vestido de lino con un tintero de escribano, y Dios le dice, pasa por la ciudad, pasa por mi pueblo y pon una señal. Pero noten que la señal no es puesta a todo, especifica a aquellos que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen, ¿dónde? En medio de ella. ¿Y quién es ella? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios está en un punto tal que está cometiendo abominaciones. En otro tema habíamos visto algunas abominaciones, que era lo que es abominación para Dios. Sin embargo, aquellos que gimen, aquellos que claman, aquellos que están denunciando el pecado, son los únicos que serán sellados. Y la sierva de Dios dice, en la carta 12 de 1886, dice, el ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Ahora, miren, yo quiero que ustedes entiendan algo. Si este ángel va a poner una marca, una señal sobre aquellos que gimen y que claman por causa de las abominaciones que se cometen en Jerusalén, entonces estas personas que están selladas, dice la sierva de Dios en esta carta número 12 de 1886, dice que tienen que estar separados del pecado y de los pecadores. Pero ¿de qué pecadores está hablando? ¿De los que están afuera en el mundo que no creen en Dios? De los que están dentro. De los que están adentro, porque si el ángel va a pasar por en medio de Jerusalén, dice el versículo 4, para poner esta marca, estos verdaderos hijos de Dios tienen que estar separados para poder recibir del sello. Y más adelante vamos a ver, porque tengo una predicación preparada que habla acerca del sellamiento, la condición que deben de tener los hijos de Dios si queremos ser sellados. Si nosotros queremos recibir el sello de Dios, hay condiciones. Y noten que ya la sierva de Dios aquí en esta carta está dando dos condiciones. Separado del pecado, pero también de los pecadores. ¿De cuáles pecadores? De los que están dentro del pueblo de Dios. Porque no todos los que están dentro del pueblo de Dios son santos intachables.
Porque la cizaña está dentro del pueblo de Dios. Y la cizaña, ¿a qué bando representa? Al de Satanás. Porque el mismo Jesucristo en el capítulo 13, él dice que la buena semilla representan los hijos del reino. La mala semilla que sembró el diablo, ¿quiénes son? Los hijos del diablo. Y si dentro de la iglesia están los hijos del diablo, y en otra predicación vimos que dentro de la iglesia son más los que están con el diablo que los que están con Dios, entonces significa que para yo ser sellado yo tengo que estar separado del pecado y de los pecadores. ¿Y por qué tengo que estar separado? Porque yo no puedo contaminarme. Amén. Y hoy en día, mis queridos hermanos, estas son palabras claves que el pueblo de Dios ha olvidado. Noten que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos capítulo 11, que habla de los animales limpios e inmundos. Los animales inmundos no se pueden comer, pero aún el mismo Dios había dicho, ni sus cuerpos muertos tocaréis, de los animales inmundos. ¿Por qué? Porque si usted tocaba un animal inmundo muerto, usted quedaba contaminado hasta la noche. Noten el concepto de santidad que hoy el pueblo de Dios ha olvidado, de que hoy nosotros, en vez de separarnos del pecado y de los pecadores, al contrario, vivimos en pecado, pero al mismo tiempo vivimos con pecadores aplaudiendo lo que hacen. Aplaudiendo lo que hacen. Miren lo que dice la sierva de Dios. Testimonios para los ministros, página 445, párrafo 2, ella dice, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar este sellamiento? Fácil. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Dice, Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La pregunta es, estos 4 ángeles, ¿dónde están? Sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuáles son los 4 ángulos de la tierra? Norte, este, sur y oeste. Y dice que están deteniendo los vientos. ¿Y qué representan vientos en profecía? Guerras, hambre, terremotos, desastres naturales. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? Por el este. Y tenía el sello del Dios vivo. Ahora, el ángel de Ezequiel, ¿qué es lo que tiene? Un tintero de escribano. Y en el versículo 4 de Ezequiel 9:4, ¿cuál es la orden que Dios le manda? Que pase y que ponga un sello sobre los que gimen y claman. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿cuándo es que se le va a hacer daño a la tierra y al mar? Después del sellamiento. Después del sellamiento, no antes del sellamiento. Tiene que haber primero un sellamiento. Esta misma historia es paralela a la historia de lo que sucedió en Egipto, en la última plaga. Cuando el ángel destructor destruyó a todos los primogénitos de Egipto, pero antes que el ángel destructor descendiera
y destruyera a los primogénitos de Egipto, ¿qué fue lo que el pueblo tuvo que hacer, que tuvo que poner en los dinteles de la puerta? ¿Sangre de qué? De cordero. Y esa sangre era una marca, era una señal para que cuando el ángel destructor pasara, supiera que esa casa estaba bajo la protección de aquel que nunca duerme. El Dios de Israel, el Dios poderoso. Y cuando el ángel destructor pasaba, la casa que no tenía esa marca, ahí había calamidad. Pero la casa que tenía en sus dinteles y en el poste la sangre del cordero, y esa sangre del cordero, ¿a quién representa ese cordero? A Jesús. Esa sangre estaba protegida por la sangre de esa casa estaba protegida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel tenía que pasar de largo si veía esa sangre en el poste, en los dinteles de la puerta. Lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. Hasta que los siervos de Dios no sean sellados, los ángeles destructores encargados de traer las calamidades sobre este mundo no pueden ejecutar la orden hasta que los siervos de Dios sean completamente sellados. Amén. Y miren lo que dice. Tenemos claro que el sellamiento de Ezequiel 9 y Apocalipsis 7 es el mismo. Es el mismo evento. Tenemos que tener bien claro eso. Vio el mar y las ondas rugientes y los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Observó la tierra que se sacudía, las montañas transportadas al medio del mar. Y entre paréntesis, ¿qué dice la sierva de Dios? Lo que ocurre literalmente. Lo que ocurre literalmente, no simbólicamente. Ella dice que van a haber montañas que van a ser transportadas hacia el mar. Y ella lo dice, va a ocurrir literalmente. Las aguas que rugían agitadas y las montañas sacudidas por las olas. Significa entonces que va a haber un aumento del nivel del mar si las montañas van a ser sacudidas por las olas. Se le mostraron las plagas, las pestilencias, el hambre y la muerte mientras llevaban a cabo. ¿Cómo describe la mensajera del Señor la misión de estos ángeles? Terrible. Terribles. Ahora, vamos a ver cuáles son estos instrumentos que estos 6 ángeles. Claro, Ezequiel ve 6. Pero Apocalipsis, Juan ve 7 ángeles. Y noten que Apocalipsis 15, versículos 6 y 7 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 ángeles, dice ahora el verso 7 del capítulo 15, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Pero ahora Ezequiel 9 también me dice en el versículo 2 que estos 6 varones, y Juan me está diciendo que son 7, en total 7, tienen instrumentos para destruir. Entonces los instrumentos que estos ángeles tienen en su mano, ¿qué son? Las copas de la ira de Dios. Las 7 plagas. Las 7 plagas. Y noten que el versículo 4, Dios le da la orden a este ángel y dice: pasa por la ciudad y pon un sello a los que gimen y claman. Pero a los otros varones que tenían los instrumentos para destruir, dice:
en el versículo 5 de Ezequiel 9. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él. O sea, a los que tenían estos instrumentos para destruir, que son las copas de la ira de Dios, tenían que pasar después que el ángel sellador pusiera una marca. Ahora, Apocalipsis, el versículo 3, ¿qué dice? De que los ángeles que están reteniendo los 4 vientos de la tierra no pueden soltar esos 4 vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados. Amén. Pero ahora el versículo 5 dice, y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad viejos, jóvenes, vírgenes, mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Entonces, cuando el tiempo del sellamiento concluye, hermanos, ¿qué es lo que viene autoseguido? Las últimas 7 plagas. Las plagas, viene la destrucción. Pero esta destrucción que viene sobre este mundo, ¿por dónde es que primero va a empezar? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Porque el apóstol Pedro dice que es menester que el juicio comience ¿por dónde? Que el juicio comience ¿por dónde? Vamos a buscar en la palabra de Dios, ahí en el libro del apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Pedro está diciendo, cuando el juicio venga sobre este mundo, que ya la gracia se cierre, ya Cristo Jesús deje de interceder en el reino de los cielos y ya no haya más intercesión para el pecador. Y noten que la gracia se cierra después que el ángel concluye el proceso de sellamiento. Se cierra la gracia. Cristo deja de interceder en el reino de los cielos. Y una vez que deje de interceder en el reino de los cielos, en el lugar santísimo, delante del Padre, ya entonces de ahí mismo, del templo de Dios, salen los 7 ángeles que Dios le da la orden para que empiece el proceso de destrucción sobre la tierra. Pero Pedro dice, si el juicio comienza por la casa de Dios, ahora él hace una pregunta y dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Alguien pudiera responderme? ¿Cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Destrucción. Pero cuando él está hablando cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, no solamente está hablando de las personas mundanas que no creen en Dios, sino está hablando de aquellos dentro de la iglesia que se dicen ser cristianos, que dicen adorar a Dios, pero no obedecen el Evangelio. No caminan en la luz que Dios ha puesto sobre ellos. Hermano, no solamente este versículo debemos de aplicarlo a los que están afuera que no obedecen, aún los que están adentro, muchos no obedecen. Y estamos tratando la parábola del trigo y la cizaña, donde dentro del pueblo de Dios hay cizaña.
hay cizaña. Y el versículo 6 dice, matad viejos y jóvenes y vírgenes. Ezequiel 9:6. Y mujeres hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Y yo en uno de los temas anteriores analizando este versículo les dije, en el santuario terrenal, ¿quiénes eran los únicos permitidos que ministrasen en el santuario terrenal? Los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? ¿A qué habían sido escogidos los levitas? Para el servicio de Dios en la iglesia, en el santuario. Al sacerdocio. Entonces, me llama la atención que aquellos que tienen mayor luz, que son líderes del pueblo de Dios, es por donde primero comienza la destrucción. Porque noten que Dios dice, comiencen desde mi santuario. ¿Quiénes ministraban en el santuario? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los maestros de la ley. Los que ministraban en las cosas sagradas de Jehová. Y dice, comenzar desde mi santuario. Y dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea, comienza por el liderazgo. Y termina sobre los miembros comunes, mujeres, niños, jóvenes. Dice aquí, perecen. Entonces, una vez que esta destrucción empiece por la casa de Dios, por los líderes, por los líderes y por todos aquellos que han tenido luz y que no han caminado en esa luz, porque recuerden que 1 Pedro 4:17 dice que cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio. Y después que comienza por el santuario, pasa hacia todas las naciones de la tierra. Pero primero comienzan por aquellos que han tenido la luz de Dios y no han caminado en la luz de Dios. Miren lo que dice la sierva del Señor, Testimonio para los Ministros, página 431, párrafo 3. El que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando a cabo la última obra que debe de realizarse en favor del mundo. La última obra que debe de realizarse en favor del mundo. Es lo que Cristo está haciendo ahora. Dice, a sus ángeles encarga que ejecuten sus juicios. Y ella ahora dice, despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Ella aquí está refiriéndose a Ezequiel capítulo 9, el versículo 6. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Leed Ezequiel 9 del 2 al 7. El mandato es, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Ese es el versículo 6. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, dijo Dios, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. O sea, la decisión tuya, tu propio camino, en el cual tú no quisiste obedecer al evangelio de Cristo, ni quisiste caminar en la luz que Dios te dio, pues entonces ahora en esa mala decisión tuya, Dios va a hacer recaer esa mala decisión sobre tu propia cabeza. Sobre tu propia cabeza. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Testimonios para los ministros, página 432, párrafo 1. Pronto se pronunciarán las palabras.
¿Se acuerdan que yo había dicho a ustedes que en Ezequiel 9, en el versículo 1 y 2, hay 6 varones con sus instrumentos para destruir? Y probamos con la Biblia de que esos instrumentos que tienen en la mano, ¿qué son? Copas. Según Apocalipsis capítulo 15. Ahora, dentro de esas copas, ¿qué es lo que hay? La ira de Dios. La ira de Dios, dice, mezclada sin misericordia. Entonces ahora noten como la mensajera del Señor confirma lo que dice Apocalipsis, explicando y ampliando un poco mejor de que los instrumentos de destruir que tienen estos varones son las copas, que dice, pronto se pronunciarán las palabras y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Uno de los ministros de venganza declara: y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Estos seres celestiales, al ejecutar los mandatos de Dios, no hacen ninguna pregunta. Ellos no cuestionan a Dios. Los ángeles ejecutan la orden de Dios, pero no cuestionan, no hacen pregunta. Solamente obedecen el mandato de Dios. No hacen ninguna pregunta, sino que hacen lo que se les ordena Jehová de los ejércitos. Pero ya en este punto, cuando la gracia se cierra, hermanos, el trigo tiene que estar completamente separado de la cizaña. Por eso es que cuando la gente dice, el trigo y la cizaña van a ir juntos hasta el tiempo del fin. Sí, van a ir juntos hasta el tiempo del fin, pero antes que la gracia se cierre, el trigo se va a separar de la cizaña. Porque aquellos que son sellados con el sello de Dios, como habíamos leído anteriormente, la carta número 12 de 1886 de la hermana White, dice de que para recibir el sello tenemos que estar separados del pecado y de los pecadores. Ahora, una vez que nosotros seamos sellados, nosotros vamos a dar el fuerte pregón. Habremos recibido la lluvia tardía. Amén. Pero noten, si nosotros vamos a estar separados de que aquí Dios en Ezequiel 9 está hablando que su iglesia está contaminada, está en apostasía, hay abominación. Por eso es que la obra de destrucción comienza por el santuario de Dios. Entonces me cabe a mí una pregunta. ¿Cómo es posible que yo voy a estar predicando el evangelio y a las personas que yo vaya ganando para Cristo Jesús, yo las mande para una iglesia que está completamente condenada a ser destruida? Yo quiero que por favor que lean conmigo Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9. Y quiero que por favor que tengan este versículo en mente. Esto es un versículo muy importante. Eclesiastés 1:9. Miren lo que dice Eclesiastés 1:9. Lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Saben ustedes lo que el sabio Salomón me está queriendo decir con este versículo? Y él lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, de que lo mismo que sucedió en el pasado es lo mismo que va a suceder en el futuro. Porque dice, ¿qué es lo que fue? Lo que será. Y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará.
Dice, no hay nada nuevo. Y noten que yo les puse el ejemplo a ustedes de la similitud de en Egipto, cuando el ángel destructor descendió y el pueblo de Israel tenía una marca y el pueblo de Israel fue protegido de ese ángel destructor. Pregunto, ¿no tiene similitud con el tiempo del fin? Lo que acabamos de leer. ¿No se nos va a poner una marca en la frente para protegernos de las destrucciones que vienen sobre este mundo? Entonces, si la sierva de Dios me dice que nosotros debemos estar separados del pecado y de los pecadores, hermanos, nosotros estamos esperando la lluvia tardía, ¿sí o no? Amén. La lluvia temprana, ¿cuándo sucedió? En el Pentecostés. ¿En qué año? En el año 31. ¿Dónde fue que los apóstoles y los seguidores de Cristo recibieron la lluvia tardía? En el aposento. Hechos capítulo 2, versículo 1 me lo dice. Hechos capítulo 2, versículo 1 me lo dice. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y dice el versículo 2, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Dónde estaban ellos? En una casa. Pregunto, ¿por qué no estaban en el templo reunidos para recibir el Espíritu Santo? Porque el mismo Jesucristo le había dicho a los discípulos anteriormente, guardaos de la levadura de los fariseos. Y en otro versículo que los apóstoles no entendieron pensando que hablaba del pan físico, Jesucristo le dijo, no, guárdense de la doctrina de los fariseos. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo, espiritualmente? ¿Cómo estaban, hermanos? Estaban mal espiritualmente. Hasta el punto tal que terminaron crucificando al Mesías y terminaron persiguiendo a la iglesia de Cristo. Pero como Israel tenía una misión y Israel estaba en un estado espiritual tan mal y que consejo tras consejo había sido enviado a través de los santos hombres de Dios a Israel, ¿qué hacía Israel con los hombres que le eran enviados con un mensaje de Dios? Los mataban, los apedreaban. No querían escuchar el testimonio de Dios. Rechazaron a Dios. Y entonces, en esa condición, Jesucristo, viendo de que ellos no estaban aptos para cumplir la voluntad de Dios, Jesucristo toma un grupo de hombres receptivos todavía a la voz de Dios y a través de ese grupo de hombres los separó y fundó su verdadera iglesia. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, y empezaron a predicar, ¿dónde estaba la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo? ¿Dónde estaba? En la casa. En las casas. Pregunto, ¿por qué los apóstoles y los evangelistas, todas las almas que ganaban, no las mandaban para el templo, para los principales sacerdotes? Porque no estaban haciendo las cosas. Porque estaban mal espiritualmente. Y si los enviaba para allá, iban a ser confundidos. Contaminados. Y para que no se contaminaran con la levadura de los fariseos, entonces ahora el Señor ve la necesidad de crear una nueva iglesia, un nuevo movimiento que cumpla sus propósitos. Y cada vez que vamos a la palabra de Dios, vemos de que Pablo siempre que saludaba a los hermanos de cualquier región decía, saludad a la hermana tal y a la iglesia que está en su casa. Porque ellos no podían permitir que los nuevos conversos se contaminaran.
con las falsas enseñanzas, hermanos. Pregunto, ¿el pueblo de Israel siguió en sus ritos, en sus fiestas, guardando la ley de Moisés, todo? Sí. ¿Tenían la aprobación de Dios? No. ¿Cuál era la iglesia que sí estaba aprobada por Dios? Ese grupito de disidentes que Jesús separó, que recibió el Espíritu Santo. Entonces la hermana White dice que lo mismo que sucedió en el Pentecostés, y ella lo dice en el libro Evento de los Últimos Días, en el Pentecostés fue la lluvia temprana. Lo que va a suceder ahora antes del cierre de la gracia es la lluvia tardía, pero dice que va a ser mucho más abundante. Amén. Y hay muchos que dicen, sí, pero ahí lo que se está refiriendo es de que vamos a recibir el Espíritu Santo. Sí, pero cuando ella hace la analogía de la lluvia tardía con la lluvia temprana en el año 31, ¿sobre quiénes cayeron el Espíritu Santo? Sobre los discípulos que estaban separados de la religión establecida, oficial de su época, de la iglesia institucional. Pero cuando llegó el año 70, ¿cuál fue la iglesia que fue destruida? La institucional. La institucional. ¿Cuál fue la iglesia que se salvó de la destrucción de los romanos? La iglesia de Cristo. Porque dice el libro El conflicto de los siglos, que a medianoche hubo una puerta que se abrió y los discípulos de Cristo entendieron que esa era la señal para huir y huyeron. Y quizás usted dirá, pero pastores, ellos estaban en Jerusalén. Sí, estaban en Jerusalén porque era su ciudad donde ellos vivían, pero adoraban separados, no adoraban juntos. Pastor, pero ellos iban al templo. ¿A qué ellos iban al templo? Dejemos que la palabra de Dios lo diga. Vamos a buscar ahora Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, el versículo 17 dice: Hechos capítulo 17, pero vamos a leer desde el versículo 16. Hechos capítulo 17, versículo 16. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía en él viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y los religiosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Vamos a leer ahora el capítulo 18, el versículo 4. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y ahora vamos a leer el versículo 19 del capítulo 18. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, mas él entrando en la sinagoga disputaba con los judíos. ¿A qué Pablo y los demás apóstoles iban a la sinagoga? Evangelizar. A evangelizar. Iban a presentarle las escrituras, a sacarlos de la ignorancia, de las tinieblas que habían vendado sus ojos y que les impedía ver la verdad clara en la palabra de Dios. Y mis queridos hermanos, yo le doy gracias a Dios por la iglesia adventista del séptimo día libre. Porque la iglesia adventista del séptimo día libre, como movimiento a nivel mundial, para este tiempo especial está predicando las verdades de la palabra de Dios. Amén. Está restaurando los hitos que se han ido derrumbando. Dios para este tiempo ha levantado a este pueblo, porque nosotros no podemos evangelizar y mandar a los hermanos a la corporación, a la iglesia nominal, donde están alabando con música que no agrada a Dios. Hace poco yo vi en el Brasil un concierto para jóvenes conquistadores, que era un concierto de rock.
Y ahí usted veía a los jóvenes saltando y haciéndolo así a la cabeza. Eso es alabar a Dios. En República Dominicana vi un congreso de damas que fue hace poquito, que se llama Llenas de su Espíritu. Y usted puede ir a la página de Facebook de la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día de Dominicana, y ahí usted va a ver las fotos. ¿Qué hicieron en ese congreso de damas? Hicieron una representación teatral del Chavo del Ocho. Y recuerdo que hubo un hermano que en los comentarios, como el congreso se llamaba Llenas de su Espíritu, hizo un comentario y hizo una pregunta diciendo: ¿llenas de qué espíritu? ¿Cómo usted va a mezclar lo secular con lo religioso? Traer el Chavo del Ocho y representarlo en un congreso donde se supone que el congreso debe ser un momento de adoración, debe ser algo espiritual que te eleve a Dios. Amén. Y voy a compartir con los hermanos. Voy a compartir con ustedes, que se me olvidó compartirlos. Otro congreso que hubo aquí en Latinoamérica para jóvenes. Y en el congreso, en la plataforma, había una representación de Mario Bros, el juego Mario Bros. Había uno vestido de Mario Bros. Y el que estaba tocando el piano era uno vestido de el dragón demonio, que es enemigo de Mario Bros. Y les voy a enseñar las fotos. Y en Facebook ahí está, los hermanos lo pusieron. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar mezclando lo santo con lo profano? Entonces, si yo a una persona que yo evangelizo lo llevo hacia la nominal, ¿qué va a haber en la nominal? Mundanalidad. Mario Bros, el Chavo del Ocho. No hace mucho en Brasil, en un colegio adventista, uno vestido de robot de los Transformers de Optimus Prime, bailando. Por eso es que Dios tiene que castigar a la cizaña. Pero ¿cuándo va a castigar y destruir a la cizaña dentro de su iglesia? Después que los siervos de Dios sean sellados. Pero cuando el Espíritu Santo se derrame en la lluvia tardía, todos los discípulos de Cristo que ganemos para Cristo, los vamos a integrar en las nuevas iglesias. Porque para eso está la iglesia adventista libre. Y si no hay iglesia, los integramos en las casas para que aprendan la verdad. Amén. Pero no para que sean confundidos con la apostasía. ¿Qué va a aprender? Como dijo cuando estábamos en la lección de escuela sabática. ¿Qué va a aprender una visita? Como dijo nuestra hermana Andrea, si hubiese ido a la campaña de este pastor, ¿qué hubiera aprendido cuando ese pastor dice que el sábado nadie lo puede guardar, de que la ley nadie lo puede guardar, de que las leyes dominicales? ¿Qué va a aprender? ¿Qué vas a aprender, hermano? Y muchísimos hermanos en las redes sociales indignados con el video de ese pastor. Predicando apostasía en una campaña evangelística que se llama Un Futuro con Esperanza. ¿Qué esperanza me puede dar a mí ese pastor? Que está atacando y echando por tierra las doctrinas distintivas adventistas que nos han hecho un pueblo único y un pueblo con una verdad especial para estos tiempos que estamos viviendo. Pero antes que la gracia se cierre,
ya el trigo tiene que estar separado. Los verdaderos hijos de Dios. Amén. Porque cuando las copas de la ira de Dios se empiecen a derramar sobre este mundo, ¿dónde van a estar los hijos de Dios refugiados? Los verdaderos, los sellados. En los montes. En los montes. Y dentro de este grupo especial, que la Biblia lo describe como los 144,000 sellados, hermano, dentro de ese grupo especial del pueblo de Dios que va a subsistir en el tiempo del fin, no va a haber cizaña ahí, porque ya va a estar separado de la cizaña. Amén. Va a estar separado de la cizaña, hermanos. Y noten que me llama mucho la atención que cuando yo voy a Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 1, dice que tienen el nombre de su Padre y del Hijo escrito en su frente. Tienen el carácter de Cristo Jesús. ¿Qué tienen? El carácter de Cristo Jesús. Y también dentro de las características de este grupo especial de los 144,000, es interesante que el versículo 4, otra característica, dice que no fueron contaminados con mujeres. Proféticamente, ¿qué representa una mujer? Iglesia. Una iglesia. Significa que este último grupo no está contaminado con doctrinas extrañas de otras religiones. Pero también otra característica en el versículo 5 de Apocalipsis 14 dice: en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Y por qué no fue hallada mentira? Porque constantemente predicaban la verdad de Dios. Por eso es que no hay engaño en sus bocas. Porque predican la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el versículo 5: son sin mácula delante de Dios. Amén. ¿Cómo son? Sin mancha. Son sin máculas. No hay mancha. Pero para ser sellado tenemos que estar separados del pecado y de los pecadores, hermanos. Carta 16F 1892 dice la sierva del Señor: en nuestras fronteras se albergan pecados de carácter grave. Cuando ella habla de la frontera, está hablando ya de los últimos tiempos. O sea, ella los últimos tiempos, que estamos a un paso de la eternidad, ella lo llama la frontera. O sea, estamos en el borde de la frontera para pasar a la eternidad. Dice: en nuestra frontera se albergan pecados de carácter, ¿cómo? Grave. Y a menos que haya un despertar, como no hemos visto desde hace algún tiempo, que convenza y convierta a los profesos observadores del sábado, morirán en sus pecados. Si no se convierten, cuando ella está hablando de los profesos observadores del sábado, ella está hablando de la iglesia adventista. Ella no está hablando de la iglesia bautista. Ella no está hablando de la iglesia nazarena ni los pentecostales. Ella no está hablando de la iglesia mormona. Ella está hablando de la iglesia adventista. Morirán en sus pecados. Dice: el castigo de Sodoma y Gomorra será leve en comparación con el de aquellos. ¿Quiénes aquellos? Nosotros.
los profesos observadores del sábado, que han tenido gran luz y preciosas oportunidades y han sido de mentalidad espiritual. ¿Dice ahí eso? Terrenal. ¿Qué mentalidad tienen aquellos que han tenido gran luz y preciosas oportunidades? ¿Cómo es su mentalidad? Terrenal. Terrenal. Corruptos en pensamientos. Miren la descripción que haya dado el pueblo de Dios, de nosotros. Corruptos en pensamientos y prácticas. ¿Cómo es nuestra mentalidad? No, ¿cómo es nuestra mentalidad? Terrenal. ¿Cómo? Corruptos en pensamientos y prácticas. Y no han purificado sus almas obedeciendo a la verdad. ¿Qué es lo que no han purificado, mis queridos hermanos? Sus almas. Obedeciendo a la verdad. Seguimos. Hay otra diapositiva. Se fue. Review and Herald, 1 de agosto de 1893. Hermano, yo tengo un tema preparado con citas inéditas de la hermana White, donde ella nunca dio esa inmunidad a la iglesia adventista, donde muchos dicen, no importa lo que pase, no importa lo que se haga en la iglesia, esta siempre seguirá siendo el pueblo de Dios. Asimismo no pensaban los judíos. ¿Y cómo terminaron los judíos? Rechazados. ¿Cómo terminaron? Rechazados. Rechazados. ¿En qué año? En el año 34, cuando apedrearon a Esteban. Y tengo un tema con citas inéditas, citas no publicadas de ella. ¿Saben cuál fue el título que le puse a mi tema? Icabod. El tema que estoy preparando, donde vamos a ver esa cita, Icabod. Si quieren saber qué significa Icabod, les invito a que busquen en el libro de Primera de Samuel la experiencia de Elí cuando sus hijos fueron a la batalla con el arca contra los filisteos y los hijos de Elí sacerdote murieron y el arca pasó a manos de los filisteos. Y la nuera de Elí, que estaba pariendo, cuando recibió la noticia de que el arca había pasado a manos de los filisteos y que los sacerdotes habían muerto, los hijos de Elí, que eran sacerdotes corruptos, habían muerto, el niño que ella parió le puso Icabod. La gloria se ha ido. La gloria se ha ido, como bien dijo el hermano Jorge. O la gloria o no hay gloria. Y hay citas inéditas de la sierva de Dios que vamos a verlas en ese tema, donde ella nunca le dio esa inmunidad a la iglesia adventista de que no le importa, porque yo sea adventista, olvídate que esto pase lo que pase, nosotros. No. Esa misma palabra me dijo alguien, pastor, esta semana desde Puerto Rico, conversando sobre todo lo que está sucediendo. Dice, no importa, Andreita, si usted sabe que usted está haciendo lo correcto, deja que el trigo y la cizaña, o sea, no, Carmen, el trigo y la cizaña no es lo que usted dice, eso lo aprendí yo aquí en la iglesia adventista libre. Exacto. Es diferente. Miren lo que dice esta cita. Miren lo que dice esta cita, Review and Herald, el 1 de agosto de 1893. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no caminan en ella, o sea, la iglesia adventista que tiene luz, los que no caminan en esa luz, los que no obedecen a la verdad, dice, Cristo dice, pero yo os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y dice, y tú, Capernaum. Pero es interesante que cuando yo busqué esta cita en inglés, en el original inglés,
entre corchetes, ella pone adventistas del séptimo día que han tenido gran luz. Entre corchetes dice, y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día que han tenido gran luz. En el original de inglés usted busca esta cita y lo tiene así entre paréntesis. Sigue diciendo la cita. Que eres exaltado hasta el cielo, o sea, la iglesia adventista que es exaltada hasta el cielo en cuanto a privilegio. ¿Qué dice lo otro amarillo? Hasta el infierno serás abatida. O sea, iglesia adventista, tú que eres exaltada en materia de privilegio, tú que tienes gran luz, si tú no obedeces a la luz, y aquí ella no lo está diciendo a alguien, aquí ella está hablando en el sentido general para la iglesia adventista en general. Dice que han tenido gran luz, que eres exaltada hasta el cielo en cuanto a privilegio. Hasta el infierno serás abatida. ¿Qué significa esa frase? Hasta el infierno serás abatida. ¿Qué significa esa frase? Que hasta el infierno serás abatida. Significa que vas a ser destruida completamente. Porque si los milagros que han sido hechos en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Y en las citas anteriores que hemos visto en esta misma presentación, vimos que dice que nada es comparable. O sea que el castigo que Dios dejó caer sobre Sodoma no es comparable al castigo que va a caer sobre la iglesia de Dios, sobre la iglesia adventista, si no camina en la luz de la verdad. No importa lo que se haga en la iglesia, no importa la apostasía que haya. Esta es la niña de sus ojos. ¿Saben de dónde hemos sacado la frase la niña de sus ojos? ¿Saben ustedes? De la palabra de Dios. Esa frase, la niña de sus ojos, está en la palabra de Dios, pero donde primero se aplicó fue al pueblo de Israel. Zacarías 2:8 dice, Zacarías 2:8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. ¿Quién primero fue la niña de sus ojos? Israel literal. El Israel literal fue la niña de sus ojos, según Zacarías 2:8. ¿Y qué le pasó a esa niña de sus ojos? Fue rechazada en el año 34 cuando apedrearon a Esteban. Por no obedecer. Por no obedecer. Así que la próxima vez cuando ustedes, mis queridos hermanos, alguien le diga, no, porque la iglesia adventista es la niña de tus ojos, y tú dices, sí, pastor, es verdad. Pero en Zacarías 2:8, la niña de los ojos de Jehová, que era Israel, ¿qué fue lo que le pasó a Israel? Fue desechada. Y en el año 70, cuando Tito vino con todas las tropas romanas, ¿cómo fue la destrucción ahí? Fue una barbarie lo que hicieron los romanos, hasta el punto tal que los historiadores dicen que en el año 70 1 millón de judíos fueron masacrados por las tropas romanas. Y el templo de Dios, que para los judíos era la gloria de Dios, ese templo magnífico que hicieron los romanos, los redujeron a cenizas, porque le dieron candela en el año 70 y los redujeron a cenizas. No quedó piedra sobre piedra. No quedó piedra. Y hasta el sol de hoy ese templo no se ha podido volver a reconstruir. ¿Quieren intentarlo? Vamos a reconstruir el tercer templo donde estaba. Mis queridos hermanos,
Hoy hemos concluido la parábola del trigo y la cizaña. Una parábola que hemos venido estudiando. Y es interesante que la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos dice que cuando Cristo venga, Primera de Tesalonicenses 4, a partir del versículo 16, dice que el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes de los cielos. O sea, nosotros cuando Cristo venga vamos a recibir al Señor en las nubes de los cielos. Pero los impíos que queden, dice la sierva de Dios, la mensajera del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, van a ser destruidos con el resplandor de su gloria. Los ángeles de Dios no van a venir y van a coger a los impíos y los van a tirar en el lago de fuego. Recordemos que Jesucristo está tomando una analogía del pueblo, que era lo que se hacía comúnmente en la siembra del trigo, que recogían el trigo y lo llevaban para el granero para quitarle los granos, ¿me entiendes? Pero la cizaña la ataban en manojo y la quemaban, y así el campo quedaba limpio. Jesucristo toma esta enseñanza para ilustrar una verdad. Pero realmente cuando vamos a la palabra de Dios, la manera en que los impíos van a ser destruidos cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, va a ser con el resplandor de su gloria. Pero después de los 1000 años, cuando la santa ciudad descienda del cielo sobre esta tierra y se levanten todos los impíos de todas las edades, ahí Dios va a ejecutar juicio de una vez y para siempre sobre todos los impíos, incluyendo a Satanás y a todas las huestes de ángeles demoníacas. ¿Y cómo va a ser ese juicio? Dios va a hacer descender fuego del cielo y va a destruir a los impíos, que dice la palabra de Dios que no va a quedar ni raíz ni rama. Y ese fuego que va a destruir a los impíos, al mismo tiempo va a purificar la tierra de toda la maldad. Y la tierra va a ser renovada, recreada, como al principio cuando Dios la creó, que salió de sus manos. Una tierra bella, una tierra gloriosa, una tierra linda, una tierra fértil, una tierra sin pecado, una tierra sin maldad. Así va a ser la morada de los justos después de los 1000 años. Así va a ser. Así va a ser la morada de los justos. Por eso, mis queridos hermanos, la parábola del trigo y la cizaña encierran valiosas lecciones, pero hay que saberla entender a la luz de la palabra de Dios y a la luz del espíritu de profecía. Mis queridos hermanos, no siempre el mal va a triunfar, porque va a llegar un día en que nuestro Señor Jesucristo va a ponerle fin a la maldad de este mundo. Y por eso es que yo les digo, le doy gracias a Dios por la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Un movimiento que ha venido predicando las verdades distintivas de la palabra de Dios. Un movimiento fiel que conserva las creencias históricas del adventismo pionero. Una iglesia que predica el mensaje de los 3 ángeles. Una iglesia que predica de profecías. Una iglesia que predica el mensaje de salud. Una iglesia que promueve la verdadera adoración. Una iglesia que promueve la verdad de la palabra de Dios para estos tiempos. Una iglesia que predica el mensaje de la verdadera justificación por la fe. Y ese mensaje de la justificación por la fe es lo que va a traer sobre el pueblo de Dios la lluvia tardía y al mismo tiempo va a crear el fuerte pregún.
el mensaje del tercer ángel irá con poder y va a alumbrar la tierra con la gloria de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Y permite el Señor que como iglesia sigamos cada día creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Sigamos cada día creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo hasta alcanzar la estatura plena de un varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Para que así podamos ser del grupo de los sellados. Pero recordemos lo que dice la hermana White, que para ser sellado, según la carta número 12 de 1886, tenemos que estar separados del pecado y de los pecadores. Tenemos que unirnos con aquellos que predican la verdad, que promueven la verdad, que promueven la verdadera adoración, que promueven el verdadero adventismo histórico. Porque en el tiempo del fin, los que recibamos la lluvia tardía, no vamos a estar dando un mensaje confuso, ni vamos a estar promoviendo mentiras, ni vamos a estar predicando apostasía. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque la palabra de Dios dice de que Dios es un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Y si Dios es un Dios de paz y no es un Dios de confusión, el último grupo sobre la tierra que va a estar sellado va a predicar la verdad. No va a predicar confusión. Amén. Pero para predicar la verdad tenemos que estar cimentados en la verdad. Tenemos que estar unidos en la verdad. Para poder predicar la verdad en el poder del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde. Es mi sincero deseo. Y ahora en estos momentos, todos puestos de pie, vamos a terminar nuestro culto cantando el último himno.